Hola chicos, buenos días. Hoy les voy a dar la clase de pigmentos en alimentos y aditivos alimenticios. Bien, vamos a empezar con qué son pigmentos en los alimentos. ¿Qué son los pigmentos? Los pigmentos son sustancias naturales que brindan los colores que poseen los alimentos. También tenemos cierta característica que es un material que está incorporado ¿a qué? A la parte de textura de un alimento. Esto permite ver un reflejo de luz en diferentes formas. ¿A qué se refiere esto? A que a veces las tonalidades de color depende del reflejo de la luz que se le dé al alimento. Es el color que nosotros podemos distinguir de un alimento. Los pigmentos en los alimentos son sintetizados químicamente por las células de todos los alimentos. Ya sabemos que los alimentos de manera natural que provienen de manera natural y que provienen de manera vegetal, tienen la capacidad de hacer rutas metabólicas a nivel celular y bueno, a eso se le llama síntesis química para producir este tipo de colorantes o pigmentos. Pero existe otra forma, cual la extracción de sus colorantes de algunos alimentos para producir que de manera natural pinturas, barnices, cosméticos, ropa. Es decir, que la mayoría de estos productos, la mayoría de sus tonalidades proviene de algún producto vegetal, ¿no? Entonces nos vamos al punto de pigmentos naturales. ¿Qué son? Es decir, ¿qué contiene la pera, el mango, la papa, la zanahoria? Son pigmentos importantes, que cada uno está distinguido por un color. Esos pigmentos se los dan este tipo de compuestos químicos, como por ejemplo los flavonoides. Los flavonoides son pigmentos que dan un color entre tonalidades amarillo o naranja, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de flavonoides? Hay miles de tipos de flavonoides, hay más de 8,000 características de este tipo de compuestos, pero los más importantes que se encuentran de manera natural en los vegetales y en los frutos son los flavonoles, las flavononas y las flaconas, ¿sale? Todas estas tienen una característica importante, que aparte de ser pigmentores, tienen esto, una capacidad antioxidante importantísimo. Estos son los más compuestos químicos más importantes para producir y generar una capacidad antioxidante de manera natural en los alimentos. Después nos vamos también con unos importantes, los taninos. Los taninos son pigmentos naturales responsables de un color amarillo, medio pardoso, a veces incoloro, ¿no? ¿Qué tipo de taninos conocemos? Los taninos condensados y los taninos hidrolizables, ¿no? Estos se encuentran, por ejemplo, en el chícharo, en el ejote, en la nuez, ¿no? Como por ejemplo otros compuestos vegetales. ¿Cuáles son otros tipos de pigmentos naturales? Betalainas. Ellos son responsables de los colores rojizos en algunos vegetales, como por ejemplo en la manzana, en la cáscara solamente, en algunas como las catequinas en la fresa, igual las catequinas en la granada, en el fruto, en ciertas partes en la cáscara, ¿sale? ¿Qué otro tipo de pigmentos naturales tenemos? Las quinonas. Las quinonas son pigmentos amarillos del jugo celular de las plantas con flores, con hongos o con bacterias, ¿no? Plantas que contengan este tipo de compuestos, como por ejemplo las benzoquinonas. A lo mejor ese nombre les es familiar, en algunos alimentos de manera natural lo contienen. Las antraquinonas y las naftagenoquinonas, ¿sale? ¿Cuáles otros más existen? Las xantonas. Las xantonas son pigmentos responsables del color amarillo en las plantas y frutos, como por ejemplo el mango, el plátano, la guayaba, en muy poca cantidad en la papaya. ¿Qué más? Bueno, algunos frutos y vegetales que tengan algún color en esta tonalidad amarillo.
¿sale? ¿Qué otro importante? Los carotenoides, estos son súper importantes. Son los responsables del color amarillo, naranja, rojizo de algunos animales, porque algunos animales de manera natural lo producen, y vegetales, por ejemplo, los carotenos y las xantofilas. El caroteno, yo creo que sí lo han escuchado, hay un compuesto químico que se llama, de acuerdo a su composición química y su estructura, se llama beta-caroteno. Y ese, en algún lugar lo tuvieron que haber escuchado. El betacaroteno es un compuesto, es un pigmento responsable de la coloración en la zanahoria, en el jitomate, en el aguacate, en la zanahoria, en la granada, ¿no? Entonces, esos tipos de frutos, de vegetales, híjole, son ricos en este tipo de pigmentos que los produce de manera natural. Bien, si hay alguna duda con el tema de pigmentos de manera general, con la información que ustedes ya tienen, con la información que yo les estoy dando, bueno, me lo hacen saber. Nos vamos ahora a la parte de aditivos alimenticios o alimentarios. ¿Qué son? ¿Qué son los aditivos alimentarios? Son sustancias que se añaden a los alimentos para mantener o mejorar su inocuidad cuando nosotros preparamos un alimento. No cuando el alimento ya está preparado o generado de manera natural, ¿no? Como por ejemplo, para mejorar su inocuidad, su frescura, su sabor, su textura. A esto, perdón la mano, a esto se le llaman propiedades organolépticas. Y eso ya lo habíamos comentado, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de adicionar algún aditivo alimenticio de manera natural o sintético? Primero, conservar la calidad nutricional de los alimentos, eso está claro. Y o mejorar su estabilidad, en qué punto, almacén, si es que lo vamos a producir, ¿sale? ¿De dónde se pueden obtener? Muy fácil, de las plantas, de los animales, pero esto no es como muy buena opción, ¿no? De las plantas, de los minerales, claro. O hay una parte importante, a nivel industrial, producirlos sintéticamente, ¿sale? Vamos a ver una tablita muy sencilla que quiero que tengan en su libreta. Igual algunos lo tendrán de otro tipo de información, pero esta quiero que... Híjole, perdón por el ruido, pero bueno, ni modo. Esta tabla es la que van a tener en sus apuntes, por favor. Es una tabla en donde nos indica el tipo de aditivos, la función que cumplen y los alimentos que lo contienen. Por ejemplo, los colorantes. Los colorantes permiten conservar y variar, obviamente, el color de los alimentos. ¿En qué tipo de alimentos pueden encontrarse? En mermeladas y en algún alimento generado en repostería. Antioxidantes. Evitan la oxidación, la generación de oxígeno, eso ya lo habíamos aclarado. ¿En qué tipo de alimentos? Los alimentos horneados, cereales, aceites, aderezos, etc. Endulcorantes, endulzan, así de simple. Como por ejemplo, para generar productos para diabéticos, alimentos bajos en calorías. Saborizantes, obviamente dan sabor y dan aroma, ¿no? Por ejemplo, en sopas, salsas, etcétera. Conservantes, estos son importantes porque la mayoría de los alimentos que se producen a nivel industrial contienen un tipo de conservador, ¿sale? ¿Qué evitan? Evitan el deterioro. Claro, esos son súper importantes. Por ejemplo, algunos alimentos, vino, quesos, zumos de frutas, margarinas y muchos alimentos más. Emulsionantes, estos también son importantes. ¿Qué es lo que permiten? Mantener la textura y evitan la desintegración de los ingredientes. Por ejemplo, en los helados, la mayonesa, las margarinas, que todos sus componentes permanezcan durante bastante tiempo en su estructura química, ¿no? Unidos todos con todos. ¿Para qué? Pues para que no haya una diferencia en fases. Por ejemplo, la mayonesa, el aceite y el huevo, ¿no?